¿Alguna vez te ha pasado que después de leer un libro no eres capaz de recordar lo aprendido? ¿Que aunque serías capaz de repetirlo de forma literal, no eres capaz de expresarlo con tus propias palabras? O de otra forma, por mucho tiempo que dediques no eres capaz de recordar, memorizar y sobre todo comprender la información? Hola a todos y a todas, yo soy Lucas Pedicato, graduado en Psicología y especializado en técnicas de estudio, y en este vídeo te voy a enseñar la mejor estrategia para empezar a memorizar, recordar y sobre todo comprender la información que tú desees. La metodología en concreto se llama técnica de Feynman y fue creada por Richard Feynman, un gran físico que además de ganar un premio Nobel, fue profesor del Instituto Tecnológico de California. Es muy importante comentar el hecho de que trabajó como profesor, ya que la propia técnica tiene origen en algunos de los problemas que se encontró a la hora de dar clases. El problema en cuestión era que muchos de sus alumnos no conseguían comprender el temario. Es decir, aunque aparentemente lo podían memorizar, sentían que tenían la ilusión del conocimiento, que no es otra cosa que pensar que conoces determinado temario o determinada información, que incluso lo puedes llegar a explicar de forma literal, pero a la hora de la verdad no consigues transmitirlo con tus propias palabras, y por ende no lo estás comprendiendo. La finalidad última de Feynman era conseguir que sus alumnos consiguieran aumentar su nivel de comprensión, y para hacerlo se basó en la simplicidad y la sencillez. Así pues, en sus clases trataba de coger la información y transmitirla a sus alumnos como si se la estuviera explicando a un niño pequeño. Así pues, la técnica nace bajo una premisa, y es que nunca conseguirás aprender algo realmente bien hasta que seas capaz de explicárselo a alguien de forma fácil y sencilla. O en otras palabras, y tal y como decía Albert Einstein, si no eres capaz de explicarlo de forma simple, no lo entiendes lo suficientemente bien. Así pues, y sin más dilación, vamos a pasar a los pasos que constituyen la técnica. En primer lugar, describe brevemente a una hoja en qué tema o qué conceptos quieres enfocarte. Nómbralo y especifícalo de forma clara para evitar perderte posteriormente en temas que no sean de tu interés. Aunque a priori pueda parecer un paso muy básico, será de vital importancia saber qué vas a estudiar y de qué forma vas a estructurar tu estudio. En segundo lugar, y después de haber estudiado y repasado este temario, intenta coger una hoja y explicarlo y desarrollarlo con tus propias palabras. Escribe absolutamente todo lo que recuerdes, desde fechas hasta nombres, gráficos e incluso esquemas. Posteriormente, explícalo en voz alta como si estuvieras dando una clase a diferentes alumnos. En tercer lugar, trata de identificar cuáles han sido tus puntos débiles y qué aspectos del temario deberías volver a repasar. Es decir, básicamente intenta centrarte en aquellos puntos del temario o que bien no has sabido explicar o que no has acabado de comprender completamente. En cuarto lugar, intenta coger estos puntos donde has tenido más dificultades y trata de completar la información de la forma más exhaustiva posible. Lógicamente, la idea es que puedas volver al paso 1, es decir, coge otra vez tu temario o tu libro directamente y trata de completar la información de aquellos puntos que me has tan costado. En quinto y último lugar, vuelve a reescribir toda esta información, que ahora es mucho más completa y ya la conoces mucho mejor, y trata de explicársela como si se lo hicieras directamente a un niño pequeño, de forma simple y de forma sencilla. El cuarto y quinto paso lo podrás ir repitiendo tantas veces como necesites hasta que domines a la perfección el temario. Lo realmente importante es que llegue el punto en el que hayas sido capaz de simplificar la información al máximo nivel posible. Además, el hecho de que la técnica Feynman se base en ir recitando la información constantemente y a la vez ir identificando cuáles son los puntos que deberías mejorar, dota la técnica de gran flexibilidad. Esta metodología la podrás usar tanto para estudiar con tus compañeros o como con tu propia familia. Al final, el objetivo es que seas capaz de explicarles toda la información sin ningún tipo de problema y que aquellas personas que te escuchen, independientemente de que conozcan sobre ese ámbito o no, sean capaces de entenderte. Y cuando hayas llegado a ese punto, habrás conseguido tu objetivo. En mi caso personal, como no siempre he tenido personas a quien poder explicar la información, sea porque mis familiares trabajaban o mis compañeros no estaban disponibles, una técnica que he usado ha sido usar mi propia grabadora de voz y poder ir escuchándome cada vez que explicaba el temario. De esta forma, a medida que iba escuchando las grabaciones, me usaba a mí mismo como retroalimentación para intentar hacer cada vez el temario mucho más simple. Además, otro gran beneficio de la técnica es que la puedas combinar con otras estrategias, como podrían ser, por ejemplo, la técnica Pomodoro, el Active Recall o incluso la repetición espaciada. Aspecto que además de incrementar tu nivel de comprensión, también te ayudará a tener una mejor organización de la forma en la que estudias y sobre todo a frenar la curva del olvido, que básicamente consiste en un fenómeno totalmente normal y que se basa en que poco a poco y a medida que pasan los días vamos olvidando la información adquirida.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me gustaría agradecerte el tiempo que hayas invertido en escucharme y me gustaría que pudieras dejar un comentario explicando, pues si ya conocías la técnica, de qué forma la aplicas en tu día a día, y si no la conocías, que me puedas comentar un poco pues qué te ha parecido. Y si te gustaría seguir conociendo más técnicas de estudio que te permitan estudiar de forma más eficiente, más rápida y sobre todo donde el aprendizaje sea mucho más significativo, no dudes en dejarme un like y de suscribirte.